Querido o querida estudiante de español, bienvenido o bienvenida a una clase sobre el subjuntivo. Probablemente serán varias, porque el subjuntivo es bastante extenso, pero no es tan difícil como crees. Usually, subjunctive in Spanish is like a nightmare. Students, they come to me saying, "Oh my God, it's so difficult." But it's not so difficult. It's just understanding how it works and practicing. Entonces, vamos a ver. Los libros que voy a utilizar durante esta clase o estas clases son La gramática básica del estudiante del español. Son mis libros favoritos, de hecho. La gramática de uso del español. Y también los dos libros de Español en Marcha, A2 y B1. Bueno, vamos allá. Para ello vamos a empezar, por ejemplo, I'm going to share my screen. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el subjuntivo realmente, vamos a ver el presente de subjuntivo. Y aquí podemos ver los verbos regulares, hablar, comer, vivir. Estos verbos vamos a ver cómo se conjugan en presente de indicativo. Hablar, como sabes, es yo hablo, tú hablas, él habla, hablamos. Tiene muchas as. Verbos que terminan en ar tienen muchas as en presente de indicativo. Y verbos terminados en ir, sin embargo, tienen muchas es. They have many is. So es como, comes, come, comemos, coméis, vivo, vives, vive, viven. Entonces podemos categorizarlos en verbos con muchas as y verbos con muchas es. Vamos a decirlo así. Pues lo que hace el presente de subjuntivo, que es muy interesante, es los cambia. Y para los verbos que terminan en ar, la conjugación tiene muchas es, como si fuera un verbo terminado en o ir. Y los verbos que terminan en ir, sin embargo, cambian a terminaciones con as, ¿no? Es como hay un cruce. There is a crossing. So the verbs ending in AR, they become like the other category, like the verbs ending in ER, and vice versa. So they change. Es muy curioso, pero es incluso divertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo hablar en presente de subjuntivo sería yo hable, tú hables, él hable, nosotros hablemos, habléis, hablen. Y los verbos que terminan en ir cambian y las terminaciones pasan a ser más como los verbos terminados en ar en presente indicativo. Coma, comas, coma, comamos, comáis, coman, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Y ahora que más o menos sabes cómo se conjuga el presente de subjuntivo, vamos a cambiar de documento y nos vamos a este, que me gusta más. Vamos a empezar explicando los deseos. Deseos que tenemos por otras personas. Quiero decir, cuando tú deseas a alguien un buen viaje o suerte en el examen o que, no sé, una buena semana, un buen mes, ¿no? Subjunctive, subjuntivo, you use it to wish to people.
straight, directly to the person. When you want to wish, oh, have a nice weekend, oh, have a nice trip, ¿no? Entonces, estos deseos se usa el subjuntivo. ¿Por qué? Porque es un deseo, no es una cosa, una realidad que estás declarando algo de tu realidad, ¿no? Es como un deseo. It's a wish. Cuando hay un deseo, usamos el subjuntivo. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la expresión que te mejores, get well, ¿no? Cuando hay alguien que no se encuentra bien, alguien está un poco enfermo, somebody is sick or ill, and you want to wish them to get better, dices, que te mejores. Y el mejores viene del verbo mejorar, to improve. Mejorar es un verbo que termina en ar, it's an AR verb. Y sin embargo, usas que te mejores. No dices, you don't say que te mejoras. You use the change. Usas el cambio vocálico a la E, que es el presente de subjuntivo. Vamos a ver otros ejemplos, además de que te mejores. Vamos a ver. Que te mejores. Vamos a ver el ejercicio 2. Que te mejores. Get well. Que tengas buen viaje. Have a good trip. Que tengas buen viaje. Que tengas. Tengas viene del verbo tener, que acaba en ER. Entonces, esto es un presente subjuntivo. Que tengas buen viaje. Que le aproveche o que te aproveche. Esto dices cuando alguien está comiendo. Es como buen provecho. Bon appetit, ¿no? Que le aproveche, que te aproveche. It means that you take profit from the food that you are eating. Que seáis felices, be happy in a wedding, ¿no? En una boda, por ejemplo. Oh, que seáis muy felices. Que cumplas muchos más. Esto en un cumpleaños. Que cumplas muchos más. Están deseándote que tengas más años felices y con salud y alegría. Entonces, para expresar deseos, utilizamos el subjuntivo. Aquí explica un poco cómo se hace el presente subjuntivo, pero esto ya lo hemos visto anteriormente. Y, por supuesto, como en español ocurre en todos los casos, tenemos verbos irregulares. Vamos a ver unos irregulares frecuentes. Por ejemplo, el verbo tener, ser, ir, venir, tener to have, ser to be, ir to go, venir to come. El verbo tener, ¿cómo se conjuga? How can you conjugate this verb? Yo tenga, tú tengas, él tenga, nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos tengan. El verbo ser, yo sea, tú seas, él sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean. El verbo ir, que siempre es diferente del resto, yo vaya, tú vayas, él vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos vayan. Y el verbo venir, to come, yo venga, tú vengas, él venga, nosotros vengamos, vosotros vengáis, ellos vengan. Y como podéis ver, as you can see, the first and the third person in the singular is the same. Tenga, tenga, sea, sea, vaya, vaya, venga, venga. La primera y la tercera persona del singular tienen la misma forma. Muy bien. Después tenemos algo que es muy interesante, que es, además de los deseos que puedes expresar a las personas de tu alrededor, también hay una serie de verbos como espero, I hope, necesito, I need, quiero, I want,
que funcionan de una manera muy interesante cuando cambia el sujeto de las dos oraciones, de la oración principal y la subordinada. Por ejemplo, tenemos el verbo querer, to want, ¿no? El verbo querer. Si usamos el verbo querer, normalmente siempre hay otro verbo unido a él, porque si tú dices yo quiero, ¿qué quieres? Bueno, puedes decir lo que quieres, que es un objeto o algo, o incluso una persona, pero si quieres algo que es un verbo, if you want something that is a verb, I want to swim, I want to study Japanese, I want to sleep early tonight, whatever. So, normalmente cuando quieres algo que es un verbo, consideramos que son dos oraciones porque son dos verbos. You have like two different sentences because you have two verbs. Si el sujeto de las dos oraciones, si el sujeto de los dos verbos es el mismo, entonces usamos el infinitivo en el segundo verbo. Por ejemplo, yo quiero estudiar japonés. I want to study Japanese. ¿Cuáles son los verbos? Which ones are the verbs in this sentence? Quiero and estudiar. Verbo querer, verbo estudiar. Yo quiero estudiar. ¿Estudiar quién? Who wants to study? Yo. ¿Quién quiere estudiar? Yo. Como el sujeto de quiero y el sujeto de estudiar es el mismo, because it's the same subject, is me, I want to study Japanese, entonces el verbo estudiar va en infinitivo. It's an infinitive. Lo mismo ocurre si hablas de Elena. Elena quiere aprender chino, ¿no? Elena wants to learn Chinese. Elena quiere, she wants to learn. Who wants to learn? Elena. ¿Quién quiere aprender? Elena. Entonces, el sujeto de querer y el sujeto de aprender es el mismo, con lo cual el verbo aprender va en infinitivo. So the second verb goes in infinitive. Pero, ¿qué ocurre cuando el sujeto es diferente? If the subject is different. Por ejemplo, yo quiero que Elena estudie japonés. I want Elena to study Japanese. Ajá, eso es interesante, porque aquí es yo quiero, I want, pero no quiero yo estudiar japonés, quiero que Elena, I want Elena to study Japanese. El sujeto de querer y el sujeto de estudiar es diferente. El sujeto de querer es yo quiero, pero estudiar, ¿quién? Elena. Entonces, en este caso, el segundo verbo va en subjuntivo. Estudie es subjuntivo. Y esto ocurre con muchos verbos. Normalmente hay una pista, there's a trick to know that the subjunctive is coming after words. Is the que. Claro, este que no siempre es así, pero normalmente puede ser un indicador de este que
puede ser un indicador de que viene un subjuntivo detrás. No siempre, no es una regla exacta, no es como las matemáticas, pero muchas veces este que está diciendo, dame un subjuntivo, quiero un subjuntivo. Yo quiero que Elena estudie japonés. Ahora podemos volver, we can go back to this lesson. Por ejemplo, espero que tú vengas a mi boda. I hope that you will come to my wedding. I hope, yo espero, that you come. El sujeto es diferente. El sujeto de espero es yo, I hope. El sujeto de venir es tú. Espero que tú vengas a mi boda. Mis padres esperan que mi hermana Julia vaya a la universidad. My parents hope that my sister Julia will go to the university. El sujeto de esperar, mis padres. El sujeto de ir, Julia. Diferentes sujetos, el segundo subjuntivo. Y los dos tienen el qué. Espero que tú vengas a mi boda. Sin embargo, si el sujeto del verbo principal y el de la subordinada es el mismo, si tenemos el mismo sujeto, if we have the same subject, then we use infinitivo. Espero yo llegar yo a tiempo. Y esto es muy común. Hay muchos verbos que funcionan de esta manera.